¿Qué pasaría si el secreto que has guardado toda tu vida saliera a la luz en el momento más íntimo con la persona que amas? Imagina por un momento estar en los zapatos de alguien que ha tomado una decisión personal profunda, una que en nuestra sociedad actual genera todo tipo de opiniones y juicios. ¿Alguna vez te has sentido juzgada por tus elecciones más personales? Esta es la historia de Sofía, una mujer de 28 años que jamás imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. Con una carrera exitosa como organizadora de eventos, Sofía siempre se destacó por su independencia, su inteligencia aguda y esa sonrisa cálida que iluminaba cualquier sala. Pero detrás de esa imagen de seguridad, guardaba un secreto que ni siquiera sus amigas más cercanas comprendían del todo. Había decidido preservar su virginidad por razones muy personales y significativas para ella. El destino tiene formas curiosas de poner a prueba nuestras convicciones más profundas. En un elegante evento benéfico para recaudar fondos para niños en situación de vulnerabilidad, mientras Sofía corría de un lado a otro, asegurándose de que todo saliera perfecto, sus ojos se cruzaron con los de Alejandro Montero, un empresario de 35 años, cuya fortuna solo era comparable con su reputación de hombre inalcanzable. ¿Has notado cómo a veces las conexiones más auténticas surgen en los momentos menos esperados? Lo que comenzó como una simple conversación sobre el evento se transformó en algo que ninguno de los dos había planeado. Él, acostumbrado a mujeres que se acercaban por interés, quedó fascinado por esta mujer que parecía inmune a su estatus y que lo trataba como a cualquier otro invitado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después desafía todo lo que creemos saber sobre las relaciones modernas y el amor verdadero. Alejandro, cautivado por la autenticidad de Sofía, comenzó a buscar excusas para volver a verla. Primero fue una consulta sobre otro evento benéfico, luego una invitación a cenar para hablar de negocios, hasta que finalmente las cartas quedaron sobre la mesa. Estaba completamente enamorado de ella. Para Sofía, este romance parecía sacado de una película. El hombre que aparecía constantemente en revistas de negocios y sociedad ahora le enviaba mensajes cada mañana y la sorprendía con gestos que nada tenían que ver con su dinero, sino con lo bien que había aprendido a conocerla. Pero mientras la relación avanzaba, una sombra de preocupación crecía en su interior. ¿Cómo reaccionaría él al descubrir su secreto? Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no se trata solo de un secreto revelado, sino de cómo a veces las personas nos sorprenden de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Cuando Alejandro se arrodilló frente a ella en una terraza privada en París, con un anillo que habría hecho parpadear a cualquiera, Sofía dijo, sí, entre lágrimas de alegría y miedo. Alegría por el futuro que se dibujaba frente a ella, y miedo por ese momento inevitable que llegaría durante su luna de miel. Y así, mientras los preparativos de la boda avanzaban a toda velocidad, mientras las revistas especulaban sobre la misteriosa mujer que había conquistado al soltero más codiciado, Sofía guardaba en su corazón una verdad que pronto tendría que revelar. La boda fue un evento que ocupó portadas de revistas y noticieros de espectáculos. La organizadora de eventos que conquistó al millonario era el titular que se repetía una y otra vez. Pero mientras todos especulaban sobre el vestido de diseñador, la lista de invitados VIP y la exclusiva locación, Sofía sentía que su corazón se aceleraba cada vez más con la proximidad de la luna de miel. El día llegó, una ceremonia de ensueño, con flores importadas de Holanda, una orquesta filarmónica tocando en vivo y lágrimas de emoción genuina cuando intercambiaron votos. Alejandro había insistido en escribir los suyos, sorprendiendo a todos con palabras que revelaban la profundidad de un hombre que muchos creían superficial.
Contigo aprendí que la riqueza verdadera no está en lo que poseo, sino en lo que siento cuando me miras. Si esta historia está resonando contigo, me encantaría que compartieras en los comentarios si alguna vez has tenido que enfrentar el miedo a revelar una verdad personal a alguien importante en tu vida. ¿Cómo manejaste esa situación? Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para encontrar valor. Y si conoces a alguien que podría identificarse con esta historia de valentía y amor verdadero, no dudes en darle like y compartir este video. Cada vez que te suscribes a este canal, no solo me ayudas a seguir creando este contenido que nos conecta a través de historias reales y emocionantes, sino que también formamos una comunidad de personas que creen en el poder transformador del amor auténtico. Tu participación hace posible que estas historias lleguen a quienes quizás están atravesando situaciones similares y necesitan saber que no están solos. Ahora, volvamos a nuestra historia, porque lo que sucedió durante esa luna de miel cambiaría para siempre la vida de ambos. El jet privado de Alejandro los llevó a una isla exclusiva en las Maldivas, donde tenía una propiedad que raramente visitaba. Quiero que este lugar tenga su primera memoria importante contigo, le había dicho mientras sobrevolaban aguas cristalinas que parecían sacadas de un sueño. La villa sobre el agua, con su piscina infinita y su interior decorado con piezas de arte seleccionadas personalmente por él, dejó a Sofía sin aliento. Pero mientras el sol se ponía en su primer día como marido y mujer, la ansiedad de Sofía crecía. Habían compartido besos, caricias, momentos de intimidad, pero siempre con un límite que ella había establecido y que él, sin hacer preguntas, había respetado. Ahora, ese límite invisible parecía una muralla imposible de escalar. Con las manos temblorosas, Sofía caminó hasta el balcón de Mendoza, la villa, mientras el cielo de las Maldivas se teñía de naranja y púrpura. No podía dejar de pensar en la transformación que había experimentado su vida en tan solo unos meses. Recordaba vívidamente la primera vez que Alejandro la miró realmente, no como la organizadora del evento, sino como la mujer que capturó su atención por completo. Durante esa primera cena, supuestamente de negocios, él había quedado fascinado por cómo ella hablaba de su trabajo con pasión, sin intentar impresionarlo. Estoy acostumbrado a personas que solo quieren mostrarme lo que creen que quiero ver, le confesó mientras compartían un postre. Contigo es diferente. Es como respirar aire fresco después de estar encerrado durante años. El viaje interior que ambos comenzaron desde ese momento fue inesperado. Alejandro, a pesar de su fortuna, demostraba una vulnerabilidad que contradecía su imagen pública. Le contó sobre su infancia solitaria, con padres siempre ausentes, sustituidos por niñeras y tutores privados. Le habló de sus inseguridades, de cómo el dinero se había convertido tanto en su escudo como en su prisión. Sofía rechazó inicialmente los regalos costosos que él intentaba darle. «No necesito diamantes para ser feliz», le dijo devolviendo una pulsera que debía costar más que su apartamento. Esta reacción, lejos de ofenderlo, lo intrigó aún más. «¿Qué puedo darte entonces?», preguntó genuinamente confundido. La respuesta de ella marcó un antes y un después. Tu tiempo, tus pensamientos reales, conversaciones donde ninguno de los dos pretenda ser quien no es. La verdad oculta detrás de la relación que floreció entre ellos era que ambos encontraron un espacio seguro donde sus máscaras sociales podían caer. Él dejó de ser el millonario cotizado y ella dejó de sentir que debía justificar constantemente sus decisiones personales. Juntos, crearon un universo paralelo donde las expectativas externas no tenían cabida. Durante los 6 meses que siguieron, Sofía descubrió a un hombre completamente diferente al que pintaban las revistas.
Lo vio emocionarse como un niño cuando rescataron a un perro callejero que ahora vivía en su mansión. Lo observó trabajar hasta la madrugada en proyectos que genuinamente podrían ayudar a comunidades vulnerables, no para la foto en el periódico, sino porque realmente le importaba. Y ahora, aquí estaba ella, mirando el océano desde su villa de luna de miel, sabiendo que la hora de la revelación se acercaba inevitablemente. El impacto de su decisión, guardada durante tantos años, estaba a punto de manifestarse. ¿Cómo reaccionaría él al descubrir que ella, a sus 28 años, había elegido esperar? Entendería que no se trataba de religión o represión, sino de una elección personal basada en su propia historia y valores. Sofía respiró profundo cuando escuchó a Alejandro acercarse por detrás. Sus pasos siempre firmes, reconocibles. Sintió sus brazos rodearla y el calor de su cuerpo contra su espalda. ¿En qué piensas?, susurró él en su oído. Era el momento de las revelaciones, de mostrar la última capa de su ser que había mantenido protegida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema que toca fibras tan íntimas de la conexión humana, porque lo que sucedió en esa terraza no fue simplemente una confesión, sino un punto de inflexión que pondría a prueba si lo que habían construido era verdaderamente amor o solo otra ilusión más. ¿Qué revelaría la reacción de Alejandro sobre el hombre que realmente era, más allá de su fortuna y posición social? ¿Puede una decisión tan personal como preservar la virginidad ser comprendida en un mundo donde la intimidad física suele preceder a la emocional? Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tus propios valores o decisiones personales, escribe en los comentarios "Mi verdad importa", para que sepa que esta historia está resonando contigo. Sofía se giró para enfrentar a Alejandro con una determinación que contrastaba con el miedo que sentía por dentro. «Hay algo importante que necesito decirte», comenzó, y de inmediato notó cómo la expresión de él cambiaba. Ese cambio sutil de la relajación a la atención absoluta era una de las cosas que amaba de él, su capacidad de estar completamente presente cuando algo importaba. La revelación de su virginidad no era simplemente sobre su inexperiencia física, sino que representaba toda una filosofía de vida. Durante años, Sofía había navegado contra la corriente, enfrentando preguntas incómodas, insinuaciones y hasta burlas veladas, anticuada, reprimida, religiosa extrema. Etiquetas que nunca le cabían pero que otros insistían en ponerle. Recordó vívidamente la conversación con Marina, su mejor amiga desde la universidad, semanas antes de la boda. Mientras probaban pasteles para la recepción, Marina notó su ansiedad creciente. «Tienes que decírselo antes de la luna de miel», le había dicho directamente. «No puedes llegar a ese momento sin que él lo sepa. ¿Y si cambia todo? Si piensa que soy extraña o que le he ocultado algo crucial», respondió Sofía, verbalizando por primera vez sus miedos más profundos. La sabiduría en la respuesta de Marina resonaba ahora con más fuerza que nunca. «Si realmente te ama, aceptará todo de ti, incluso tus decisiones personales. El amor verdadero no pone condiciones a la autenticidad». Esa noche, bajo las estrellas de las Maldivas, Sofía empezó a hablar. Le contó sobre su adolescencia, sobre cómo las experiencias de personas cercanas la habían llevado a valorar la intimidad de una manera diferente. No era religión, no era miedo, era una elección consciente, nacida de su perspectiva única sobre las conexiones humanas. «He querido que este momento sea con alguien que me vea completamente, que conozca mi alma antes que mi cuerpo», explicó con voz temblorosa pero firme. «Alguien que entienda que esto no es un regalo que te doy, ni una carga que te impongo. Es simplemente parte de quien soy». El silencio que siguió pareció eterno. «Sofía,
Podía escuchar el sonido de las olas rompiendo debajo de su villa, el ritmo de su propio corazón acelerado, el suave murmullo del viento entre las palmeras. Pero lo que más le aterraba era no poder descifrar la expresión de Alejandro. La mentalidad con la que enfrentas un momento de vulnerabilidad define completamente el resultado. Sofía había elegido la honestidad total, apostando todo a la conexión real que sentía con este hombre. Mientras esperaba su reacción, se dio cuenta de que, independientemente del resultado, esta revelación representaba su liberación personal, el momento en que dejó de esconder una parte fundamental de su identidad. Los ojos de Alejandro se humedecieron, algo que ella jamás había visto. Este hombre, acostumbrado a negociar millones sin pestañear, estaba conmovido hasta las lágrimas. Su reacción fue un espejo de las revelaciones más profundas que pueden ocurrir entre dos personas cuando las máscaras caen completamente. Quiero explorar ahora lo que sucedió en ese preciso instante de revelación, porque fue un momento que redefinió no solo su relación, sino la comprensión que Alejandro tenía de sí mismo y de su propio viaje emocional. Detrás de la fachada del empresario exitoso y seguro, se escondía un hombre que, en sus propias palabras, nunca había experimentado una conexión tan auténtica y desinteresada. ¿Qué ocurre cuando alguien que lo ha tenido todo materialmente descubre un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar? ¿Cómo transforma esto su manera de ver el mundo, las relaciones y el valor real de la intimidad? Si esta historia está tocando alguna fibra en tu interior sobre la importancia de ser auténtico en tus relaciones, escribe en los comentarios "autenticidad ante todo", para que podamos reflexionar juntos sobre el poder transformador de mostrarnos tal como somos. Te amo, le dijo Alejandro, tomando las manos de Sofía entre las suyas. Y te amo precisamente porque eres auténtica, porque nunca has pretendido ser quien no eres para impresionarme. La luna de miel tomó un rumbo completamente inesperado. En lugar de la presión que Sofía temía, encontraron un espacio sagrado para profundizar su conexión emocional. Alejandro le confesó que, detrás de su historial de relaciones superficiales y brevidades, siempre había anhelado algo verdadero. Contigo encontré lo que ni siquiera sabía que estaba buscando, le confesó una noche, mientras contemplaban las estrellas desde su terraza privada. Pero el camino, hasta ese momento de aceptación, no había sido sencillo para ninguno de los dos. La propuesta de matrimonio en París, 6 meses después de conocerse, había tomado a Sofía completamente por sorpresa. Recordaba vívidamente cómo él había reservado una terraza privada con vista a la Torre Eiffel, decorada con las flores favoritas de ella, no rosas costosas, sino simples margaritas silvestres que le recordaban a su infancia. No necesito más tiempo para saber que quiero compartir mi vida contigo, le había dicho antes de arrodillarse. Contigo he aprendido que la vida no está en las cosas que poseo, sino en los momentos que atesoro. Y quiero atesorar todos los momentos posibles a tu lado. El anillo era hermoso, pero lo que realmente la había conmovido fue la carta que le entregó junto con él. Páginas escritas a mano donde expresaba con una vulnerabilidad sorprendente cómo ella había transformado su visión del mundo. Antes de ti, medía el éxito en números. Ahora lo mido en sonrisas, genuinas, en conversaciones profundas, en silencios cómodos. Sin embargo, mientras el sí salía de sus labios y las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas, un remolino de emociones contradictorias se agitaba en su interior. La alegría inmensa se mezclaba con un miedo creciente. Cada felicitación, cada detalle de la planificación de la boda, cada prueba de vestido, intensificaba su ansiedad sobre lo que vendría después. La arquitectura invisible de las expectativas sociales comenzó a pesar sobre sus hombros. Las bromas de sus amigas sobre la luna de miel,
los comentarios de las damas de honor sobre lencería especial, las insinuaciones de su madre sobre complacer a tu marido. Cada palabra era una piedra más en la mochila de preocupaciones que cargaba silenciosamente. Una semana antes de la boda, Sofía casi cancela todo. El pánico la había despertado a medianoche, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. «No puedo hacerlo», le había dicho a Marina durante un ataque de ansiedad por teléfono. «No puedo casarme sin haberle dicho la verdad, pero tampoco puedo arriesgarme a perderlo ahora». La sabiduría de su amiga había sido el ancla que necesitaba. «El miedo que sientes es la prueba de lo mucho que te importa. Pero recuerda que te está eligiendo a ti, no a una versión fabricada de ti. La honestidad siempre vale la pena, incluso cuando duele». Ahora, en esa isla paradisíaca, Sofía comprendía la profundidad de esas palabras. La vulnerabilidad había abierto puertas que ninguno de los dos sabía que existían. Para sorpresa de ambos, Alejandro le confesó que también estaba aliviado. «Siempre he sentido que las personas me ven como un medio para conseguir algo, dinero, estatus, conexiones. Contigo, por primera vez, siento que me ven por quién soy, no por lo que tengo». El epicentro de esta revelación no estaba en la virginidad misma, sino en el coraje de mostrarse completamente, sin filtros ni pretensiones. La intimidad emocional que construyeron durante esos días en las Maldivas creó cimientos más fuertes que cualquier experiencia física hubiera podido ofrecer. Examinaremos ahora cómo este matrimonio evolucionó cuando regresaron al mundo real, donde las expectativas sociales, los comentarios malintencionados y las presiones externas pusieron a prueba la fortaleza de su conexión. Porque el verdadero desafío no estaba en la luna de miel, sino en mantener esa autenticidad cuando el escrutinio público se intensificó. ¿Cómo puede una relación construida sobre valores poco convencionales sobrevivir en un entorno que constantemente intenta encajar todo en moldes preestablecidos? ¿Qué ocurre cuando la sociedad cuestiona decisiones personales que no debería juzgar? Si estás pensando en las veces que has tenido que defender tus propias decisiones personales frente a la incomprensión de otros, escribe en los comentarios «Mi camino, mis términos» y compartamos esa fortaleza que se necesita para mantenerse fiel a uno mismo. El regreso a la realidad después de aquellos días mágicos en las Maldivas fue como despertar de un sueño para sumergirse en un torbellino mediático. La boda había sido, tal como los titulares proclamaban, el evento social del año. Desde el vestido de diseñador exclusivo de Sofía, creado especialmente para ella por uno de los modistos más solicitados de Europa, hasta la lista de invitados que incluía desde ministros hasta celebridades internacionales, cada detalle había sido documentado exhaustivamente por la prensa. Lo que nadie sabía eran los momentos íntimos detrás de las cámaras. Alejandro ayudando personalmente a organizar las mesas para que ninguna familia quedara separada. Sofía insistiendo en que se donara el equivalente al costo de cada centro de mesa a la fundación que trabajaba con niños en situación vulnerable donde se habían conocido. Estos detalles, invisibles para el ojo público, eran los que realmente definían su unión. La villa en las Maldivas, con su arquitectura orgánica que parecía emerger del océano mismo, había sido un refugio perfecto para su revelación. Alejandro la había adquirido años antes, pero apenas la había visitado 2 veces. Siempre me pareció demasiado hermosa para disfrutarla solo, le había confesado a Sofía mientras observaban juntos el amanecer desde la terraza, como si estuviera esperando un momento especial, algo con significado verdadero. La metamorfosis que ambos experimentaron durante esos días creó un vínculo que trascendía lo físico. Cada mañana,
Desayunaban observando los delfines que nadaban cerca de su villa. Por las tardes exploraban arrecifes de coral de una belleza sobrecogedora. Las noches las dedicaban a conversaciones profundas sobre sus sueños, miedos y esperanzas. «Nunca imaginé que pudiera existir este nivel de conexión», le dijo él una noche, mientras compartían sus visiones sobre el futuro que querían construir juntos. Sin embargo, la burbuja protectora de la isla privada no podía durar para siempre. Al tercer día de su estancia, una llamada urgente interrumpió su paraíso. Una crisis en una de las empresas más importantes de Alejandro requería su atención inmediata. Una decisión errónea de la junta directiva en su ausencia amenazaba con provocar el despido de cientos de empleados. «Tenemos que volver», dijo él con pesar evidente en su voz. El conflicto interno era visible en su rostro. La responsabilidad hacia sus empleados luchaba contra su deseo de proteger este espacio sagrado que habían creado. «Esas familias dependen de mí». La respuesta de Sofía reveló la profundidad de su entendimiento. «No me enamoré de un hombre que abandona sus responsabilidades. Si podemos ayudar, debemos hacerlo». En ese instante, su relación evolucionó nuevamente, de amantes a verdaderos compañeros de vida, enfrentando juntos los desafíos que el mundo real les presentaba. El viaje de regreso fue un contraste brutal con la serenidad de la isla. La noticia de su retorno prematuro desató una ola de especulaciones. «Problemas en el paraíso», titulaban los blogs de chismes. «La luna de miel del millonario y la organizadora de eventos dura menos de una semana». Las revelaciones sobre la naturaleza de su interrupción no acallaron los rumores. Por el contrario, surgieron teorías cada vez más maliciosas. Fuentes cercanas aseguran que el matrimonio no se ha consumado. Publicó una revista de sociedad especialmente despiadada. La flamante señora podría estar ocultando algo que ha dejado a su esposo en shock. El catalizador de estas especulaciones fue una cena de gala a la que asistieron apenas una semana después de su regreso. Claudia, exnovia de Alejandro y heredera de un imperio farmacéutico, se acercó a Sofía en el baño de damas. «Debe ser difícil mantener interesado a un hombre como él», le dijo con falsa simpatía mientras retocaba su lápiz labial, «especialmente cuando está acostumbrado a mujeres con experiencia. Los hombres siempre vuelven buscando lo que conocen». Abordemos ahora cómo esta presión externa puso a prueba no solo la relación de Sofía y Alejandro, sino también la transformación personal que ambos estaban experimentando. Porque el verdadero desafío no era simplemente mantener su matrimonio intacto frente a las habladurías, sino permanecer fieles a la autenticidad que habían descubierto juntos cuando el mundo exterior intentaba imponerles sus propias narrativas. ¿Cómo impacta el juicio social en decisiones que deberían ser absolutamente personales? ¿De qué manera la presión del entorno puede erosionar incluso las conexiones más genuinas si permitimos que esas voces externas se vuelvan más fuertes que nuestra propia verdad? Si alguna vez te has sentido juzgado por decisiones personales que no deberían importarle a nadie más que a ti, escribe en los comentarios «Mi vida, mis decisiones», para recordarnos mutuamente el poder de mantenernos fieles a nosotros mismos. La noche que Sofía había temido durante tanto tiempo, finalmente había llegado. Las luces tenues de la villa sobre el agua creaban un ambiente íntimo, mientras el sonido suave de las olas proporcionaba una banda sonora natural para lo que debería haber sido un momento de pura conexión. En cambio, era un campo de batalla interno para ella, donde cada latido de su corazón parecía un tambor de guerra anunciando que había llegado la hora de la verdad. Alejandro había preparado una cena romántica en la terraza, velas flotantes en la piscina infinita, pétalos de flores dispersos sobre la mesa, una botella de champán enfriándose. Cada detalle mostraba la intención y el cuidado con el que él había planeado esta noche especial.
Esto solo intensificaba la ansiedad de Sofía, amplificando el peso de su secreto no revelado. «Estás inusualmente callada», comentó él, mientras servía 2 copas de champán. Sus ojos, siempre atentos a los detalles, habían notado su inquietud a lo largo de la velada. «¿Hay algo que te preocupa?». La pregunta abrió las compuertas. Como un dique que finalmente cede ante la presión del agua, las emociones contenidas de Sofía comenzaron a fluir libremente. «Hay algo que no te he dicho», comenzó, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. «Algo importante sobre mí que he guardado, no porque quisiera engañarte, sino porque tenía miedo de cómo podrías reaccionar». La inmediatez del cambio en la postura de Alejandro fue visible. Se enderezó, dejando su copa en la mesa, centrando toda su atención en ella. Ese momento de alineación total, donde cada fibra de su ser estaba sintonizada con sus palabras, fue paradójicamente tanto reconfortante como aterrador para Sofía. Las palabras parecían atascarse en su garganta, como si su propio cuerpo se resistiera a esta revelación. «Nunca he estado con nadie. Íntimamente. Soy virgen». Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas mientras explicaba. Le habló de su adolescencia, de cómo había visto a amigas entregarse por las razones equivocadas y arrepentirse después. Le contó sobre su decisión consciente, no basada en religión o miedo, sino en un deseo profundo de que su primera experiencia fuera con alguien que valorara la conexión emocional tanto como la física. «Entenderé si esto cambia las cosas», dijo finalmente, mirando hacia el horizonte en lugar de a sus ojos, temiendo lo que podría encontrar allí. «Solo quería que lo supieras antes de...». El silencio que siguió parecía contener el peso del universo entero. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras Sofía esperaba el veredicto que podría redefinir toda su relación. La vulnerabilidad en ese momento era absoluta. Había desenmascarado su verdad más íntima, exponiendo no solo su inexperiencia, sino los valores fundamentales que constituían su identidad. La manifestación física del miedo recorría su cuerpo, manos temblorosas, pulso acelerado, respiración irregular. En su mente, los escenarios catastróficos se sucedían uno tras otro como diapositivas de una presentación macabra. Lo veía decepcionado, frustrado, incluso burlándose. Lo imaginaba disculpándose educadamente, pero distanciándose, o peor aún, fingiendo que estaba bien cuando en realidad estaba recalculando todo. Lo que no esperaba era la transformación que vio desarrollarse en el rostro de Alejandro. La sorpresa inicial dio paso a algo mucho más profundo, una revelación propia. Sus ojos, usualmente seguros y directos, se humedecieron. Este hombre, acostumbrado a controlar salas de juntas con su mera presencia, parecía completamente conmovido, desarmado por la honestidad cruda que ella acababa de ofrecerle. «¿Tienes idea?», comenzó él con voz quebrada, «de lo extraordinario que es lo que acabas de hacer?». Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, en un gesto que recordaba su propuesta de matrimonio, pero que ahora contenía una intimidad aún más profunda. «Ahora quiero ir aún más profundo en este momento decisivo, porque lo que sucedió a continuación reveló una capa del carácter de Alejandro que ni siquiera él sabía que poseía. El catalizador de su reacción no fue la virginidad en sí, sino el coraje que ella había demostrado al ser completamente auténtica en un mundo donde las máscaras sociales parecen ser el equipamiento estándar para navegar las relaciones. ¿Qué sucede cuando alguien acostumbrado a relaciones transaccionales se encuentra frente a un acto de vulnerabilidad tan pura? ¿Cómo responde un hombre cuya identidad ha estado definida por el poder y el control cuando se le presenta la oportunidad de conectar desde un lugar de genuina humanidad?
Si has tenido un momento de verdad en tu vida donde mostrar tu autenticidad cambió completamente una relación, escribe en los comentarios "La verdad libera" para compartir ese poder transformador que tiene la honestidad radical. Tocar fondo en relaciones superficiales me permitió reconocer algo verdadero cuando finalmente lo encontré, confesó Alejandro mientras las estrellas brillaban sobre ellos en esa noche decisiva. Durante años he vivido en un mundo donde todo tiene un precio, donde las personas se acercan a mí por lo que puedo darles, no por quién soy realmente. Los ojos de Alejandro parecían mirar más allá de Sofía, hacia un pasado que nunca había compartido completamente con ella. Un desfile de recuerdos inundó su mente. Noches vacías en clubes exclusivos, mujeres deslumbrantes cuyos nombres apenas recordaba al día siguiente, relaciones que duraban exactamente lo que tardaba la novelería de su fortuna en desgastarse. Mi primera novia seria me dejó cuando mi padre casi pierde la empresa durante la crisis financiera. Le contó con una sonrisa amarga. Me dijo literalmente que no había firmado para esto. Tenía 20 años y aprendí que mi valor estaba en mi cuenta bancaria, no en mi persona. La vulnerabilidad en sus palabras conmovió profundamente a Sofía. Este hombre, que el mundo veía como la personificación del éxito y el poder, estaba revelando las cicatrices que había mantenido ocultas bajo trajes perfectamente cortados y sonrisas ensayadas para las cámaras. Después vino Claudia, continuó, mencionando a la misma mujer que había intentado humillar a Sofía en el baño de aquel evento. 3 años de una relación que parecía perfecta en papel. Ella, de buena familia, educada en las mejores universidades, siempre impecable. Solo que nunca me vio a mí, sino al heredero, al empresario, al trofeo que podía exhibir. El viento marino jugaba con el cabello de Sofía mientras escuchaba, creando un espacio seguro con su silencio comprensivo, permitiéndole a él desenterrar verdades que había sepultado bajo capas de protección. Cuando te conocí, dijo Alejandro, volviendo finalmente su mirada para encontrarse con la de ella, sentí algo diferente desde el primer momento. La forma en que me hablaste sin pretensiones, cómo me corregiste cuando asumí que podía simplemente cambiar la distribución del evento a último momento porque yo pagaba. La manera en que te preocupabas genuinamente por esos niños, más allá de la foto para las redes sociales. La metamorfosis que estaba ocurriendo entre ellos era casi palpable. Lo que había comenzado como una confesión temerosa de Sofía se estaba transformando en un renacimiento compartido, un momento de sincronía donde ambos dejaban caer simultáneamente las armaduras que habían construido para protegerse. Lo que me estás ofreciendo ahora no es una carga ni una complicación, le aseguró mientras secaba delicadamente las lágrimas de sus mejillas. Es el regalo más valioso que alguien me ha dado jamás. Tu verdad completa, sin filtros, la confianza para mostrarme quién eres realmente. El poder sanador de esa autenticidad compartida creó un nuevo pacto entre ellos. Aquella noche no culminó como la sociedad esperaría que terminara, una luna de miel tradicional. En su lugar, permanecieron en la terraza hasta el amanecer, compartiendo historias, miedos y esperanzas con una libertad que ninguno había experimentado antes. No tenemos que seguir ningún guión, le dijo él cuando los primeros rayos de sol comenzaban a acariciar el horizonte. Esta es nuestra historia y podemos escribirla a nuestro propio ritmo. No hay apuro, no hay expectativas externas que cumplir. La liberación que Sofía sintió en ese momento fue indescriptible. El peso de años de preocupación por no encajar en los estándares sociales se disipó como la niebla matutina sobre el océano. Por primera vez, su decisión no era vista como una rareza o un defecto, sino como una expresión válida de su autonomía personal. Los días siguientes en las Maldivas se convirtieron en un descubrimiento mutuo que trascendía lo físico. Exploraron formas de intimidad emocional que muchas parejas nunca llegan a conocer.
Cada conversación, cada mirada, cada secreto compartido fortalecía el cimiento sobre el que construirían su relación. Exploraré ahora cómo esta conexión auténtica fue puesta a prueba cuando tuvieron que abandonar su burbuja protectora y enfrentar a un mundo que constantemente intenta imponer sus definiciones limitadas de lo que una relación debería ser. Porque el verdadero desafío no estaba en ese momento de revelación, sino en mantener esa autenticidad cuando las voces externas comenzaron a infiltrarse con sus juicios y expectativas. ¿Qué ocurre cuando dos personas deciden vivir según sus propios términos en una sociedad obsesionada con las apariencias? ¿Cómo se defiende un espacio sagrado de intimidad cuando el mundo exige explicaciones que no le corresponden? Si alguna vez has sentido que tu forma de amar o vivir tus relaciones va contracorriente de lo que la sociedad espera, escribe en los comentarios "autenticidad sin disculpas" para celebrar juntos el valor de crear nuestros propios caminos. El silencio que siguió a la confesión de Sofía parecía estirarse como un abismo entre ellos. Cada segundo sin respuesta era una eternidad para ella, mientras observaba el rostro de Alejandro procesando lo que acababa de escuchar. En esos momentos suspendidos, la mente de Sofía construyó escenarios catastróficos. Lo veía levantándose y alejándose, imaginaba su desilusión transformándose en rechazo, o peor aún, en lástima disfrazada de comprensión. El lenguaje corporal de Alejandro era indescifrable mientras permanecía inmóvil, sus ojos fijos no en ella, sino en algún punto del horizonte oscuro. Sofía podía sentir su corazón latiendo en sus oídos, el sonido amplificado por el miedo que crecía en su interior. ¿Había arruinado todo? ¿Era este el precio de la autenticidad? La vulnerabilidad nunca había sido tan dolorosa como en ese momento de exposición total. «Di algo», susurró finalmente, su voz apenas audible sobre el suave rumor de las olas. «Lo que sea». Cuando Alejandro finalmente volvió a mirarla, sus ojos brillaban con algo que Sofía no esperaba ver: lágrimas contenidas. Este hombre, acostumbrado a mantener un control absoluto en salas de juntas donde se decidían destinos de empresas enteras, estaba completamente conmovido. En un movimiento que la sorprendió, se levantó de su silla solo para arrodillarse frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Gracias», dijo con una voz cargada de emoción. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto». La respuesta era tan diametralmente opuesta a lo que Sofía había anticipado que por un momento no supo cómo reaccionar. Donde esperaba juicio, encontró gratitud. Donde temía rechazo, descubrió una conexión aún más profunda. «Toda mi vida he estado rodeado de personas que muestran solo lo que creen que quiero ver», continuó él. «Máscaras perfectamente diseñadas para obtener algo de mí. Tu honestidad, tu vulnerabilidad, es lo más valioso que alguien me ha ofrecido jamás». El desenlace inesperado de esta confesión desencadenó en Sofía una oleada de emociones contradictorias. Alivio, incredulidad, una alegría tan intensa que casi dolía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraron liberación, pero ya no eran lágrimas de miedo, sino de un profundo reconocimiento. «Pensé que te decepcionaría», admitió entre sollozos, «que me verías como alguien incompleta». Alejandro negó con la cabeza, secando delicadamente sus lágrimas con el pulgar. «Lo que veo es a alguien que ha tenido el valor de tomar sus propias decisiones en un mundo que constantemente nos presiona para conformarnos. Eso no es una carencia, Sofía, es una fuerza que pocas personas poseen». Aquella noche marcó un punto de inflexión en su relación. Lo que había comenzado como una confesión temerosa se transformó en el cimiento sobre el cual construirían algo mucho más profundo que una típica luna de miel.
En lugar de seguir el guión social preestablecido, crearon juntos un nuevo paradigma de intimidad que priorizaba la conexión emocional sobre las expectativas externas. Los días siguientes fueron un descubrimiento mutuo que trascendía lo físico. Exploraron la isla juntos, compartieron historias de infancia que nunca habían contado a nadie más, se permitieron ser vulnerables de maneras que ninguno había experimentado antes. Cada conversación bajo las estrellas, cada amanecer contemplado en silencio desde su terraza, cada secreto compartido entre risas o lágrimas, tejía un vínculo que desafiaba las definiciones convencionales de intimidad. «No tenemos que apresurarnos en nada», le aseguró Alejandro una noche, mientras contemplaban un cielo estrellado que parecía extenderse hasta el infinito. «Tenemos toda una vida para conocernos, para crecer juntos, cada día, cada momento, a nuestro propio ritmo». La liberación que Sofía experimentó fue transformadora. Por primera vez en su vida adulta, no sentía que debía disculparse por ser quien era, por las decisiones que había tomado. El peso de años, ocultando una parte fundamental de su identidad por miedo al rechazo, se disipó como neblina, matutina, bajo el sol tropical. Ahora quiero explorar una dimensión aún más profunda de esta historia, el impacto que tuvo esta revelación en la propia percepción de Alejandro sobre su vida. Porque mientras Sofía temía ser juzgada por su inexperiencia, él estaba experimentando una epifanía sobre el vacío que había caracterizado sus relaciones anteriores. La autenticidad de ella actuó como un espejo que le mostró cuánto había sacrificado en el altar de las apariencias y expectativas sociales. ¿Qué sucede cuando alguien que lo ha tenido todo en términos materiales descubre una forma de riqueza que nunca supo que existía? ¿Cómo cambia la percepción del éxito cuando nos damos cuenta de que las conexiones genuinas valen infinitamente más que cualquier logro externo? Si has experimentado un momento de revelación que cambió completamente tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida, escribe en los comentarios «Desperté a lo esencial», para que compartamos esos instantes de claridad que redefinen nuestro camino. A veces me pregunto quién soy realmente cuando quito todas las etiquetas que el mundo me ha impuesto, confesó Alejandro aquella noche mientras compartían una botella de vino en la terraza. La honestidad radical de Sofía había abierto una puerta que él nunca había cruzado, la del autoconocimiento verdadero. Desde que tengo memoria, he sido el heredero, el millonario, el soltero codiciado, títulos vacíos que nunca describieron lo que hay dentro de mí. Su voz se quebró ligeramente mientras miraba hacia el océano. ¿Sabes cuántas personas se han preguntado alguna vez qué sueños tengo más allá de expandir el imperio familiar? ¿Cuántas han querido saber qué me asusta o qué me hace reír hasta las lágrimas? Sofía escuchaba atentamente, reconociendo el privilegio de presenciar a este hombre desarmándose completamente frente a ella. El Alejandro que el mundo conocía, seguro, infalible, siempre en control, estaba mostrando las grietas en su armadura, revelando al ser humano vulnerable detrás de la fachada. «Mi mayor miedo», continuó él después de un largo silencio, «es que nadie me ame por quien soy realmente, que cuando quite el dinero, el poder, las conexiones, no quede nada valioso dentro». Estas palabras resonaron profundamente en Sofía. Las inseguridades de ambos, aunque nacidas de circunstancias completamente diferentes, compartían la misma raíz, el temor a no ser suficiente tal y como eran, sin adornos ni pretensiones. «Te estoy viendo ahora», respondió ella, sosteniendo su mirada con una intensidad que comunicaba más que cualquier declaración grandilocuente. No al empresario exitoso, no al hombre que aparece en las revistas. «Te estoy viendo a ti, con tus miedos, tus contradicciones, tus sueños no realizados, y esa persona es a quien elijo». Esa noche establecieron un nuevo pacto entre ellos, uno que trascendía las expectativas convencionales de un matrimonio recién formado. No habría presiones ni cronogramas.
artificiales, ni cumplimiento de roles preestablecidos. En su lugar, crearon un espacio sagrado donde ambos podrían descubrirse mutuamente a su propio ritmo. «Tenemos toda la vida para conocernos», dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella, «para aprender el lenguaje único del otro, para crear nuestras propias tradiciones, para construir intimidad que va mucho más allá de lo físico». Los días siguientes en la isla se convirtieron en un laboratorio de conexión emocional. Compartieron recuerdos de infancia que habían mantenido enterrados. Hablaron de fracasos que nunca habían admitido ante nadie. Rieron hasta el agotamiento con anécdotas absurdas de sus vidas. Cada capa que se revelaba fortalecía el puente invisible que estaban construyendo entre sus mundos aparentemente distantes. Una mañana, mientras desayunaban contemplando delfines que saltaban a lo lejos, Alejandro tuvo una revelación que compartió con Sofía. «¿Sabes qué me he dado cuenta? Toda mi vida he confundido el valor con el precio. He pagado fortunas por experiencias vacías, mientras que este momento contigo, esta conversación real, no tiene precio, pero vale infinitamente más». La metamorfosis que estaba experimentando era visible incluso en su lenguaje corporal. El hombre que había llegado a la isla, siempre atento a su teléfono, siempre con una parte de su mente en los negocios, ahora estaba completamente presente. Sus hombros, antes perpetuamente tensos, se habían relajado. Su sonrisa, antes medida y calculada para las cámaras, ahora surgía espontánea y genuina. Sofía también estaba floreciendo. El alivio de no tener que fingir, de no sentirse inadecuada por sus elecciones personales, había liberado una energía nueva en ella. «Por primera vez siento que puedo respirar completamente. ¿Qué pasaría si el secreto que has guardado toda tu vida saliera a la luz en el momento más íntimo con la persona que amas? Imagina por un momento estar en los zapatos de alguien que ha tomado una decisión personal profunda, una que en nuestra sociedad actual genera todo tipo de opiniones y juicios. ¿Alguna vez te has sentido juzgada por tus elecciones más personales? Esta es la historia de Sofía, una mujer de 28 años que jamás imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. Con una carrera exitosa como organizadora de eventos, Sofía siempre se destacó por su independencia, su inteligencia aguda y esa sonrisa cálida que iluminaba cualquier sala. Pero detrás de esa imagen de seguridad, guardaba un secreto que ni siquiera sus amigas más cercanas comprendían del todo. Había decidido preservar su virginidad por razones muy personales y significativas para ella. El destino tiene formas curiosas de poner a prueba nuestras convicciones más profundas. En un elegante evento benéfico para recaudar fondos para niños en situación de vulnerabilidad, mientras Sofía corría de un lado a otro, asegurándose de que todo saliera perfecto, sus ojos se cruzaron con los de Alejandro Montero, un empresario de 35 años, cuya fortuna solo era comparable con su reputación de hombre inalcanzable. ¿Has notado cómo a veces las conexiones más auténticas surgen en los momentos menos esperados? Lo que comenzó como una simple conversación sobre el evento se transformó en algo que ninguno de los dos había planeado. Él, acostumbrado a mujeres que se acercaban por interés, quedó fascinado por esta mujer que parecía inmune a su estatus y que lo trataba como a cualquier otro invitado. «Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después desafía todo lo que creemos saber sobre las relaciones modernas y el amor verdadero». Alejandro, cautivado por la autenticidad de Sofía, comenzó a buscar excusas para volver a verla. Primero fue una consulta sobre otro evento benéfico, luego una invitación a cenar para hablar de negocios, hasta que finalmente las cartas quedaron sobre la mesa. Estaba completamente enamorado de ella. Para Sofía, este romance parecía sacado de una película. El hombre que aparecía constantemente en revistas de negocios y sociedad
Ahora le enviaba mensajes cada mañana y la sorprendía con gestos que nada tenían que ver con su dinero, sino con lo bien que había aprendido a conocerla. Pero mientras la relación avanzaba, una sombra de preocupación crecía en su interior. ¿Cómo reaccionaría él al descubrir su secreto? Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no se trata solo de un secreto revelado, sino de cómo a veces las personas nos sorprenden de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Cuando Alejandro se arrodilló frente a ella en una terraza privada en París, con un anillo que habría hecho parpadear a cualquiera, Sofía dijo, sí, entre lágrimas de alegría y miedo. Alegría por el futuro que se dibujaba frente a ella, y miedo por ese momento inevitable que llegaría durante su luna de miel. Y así, mientras los preparativos de la boda avanzaban a toda velocidad, mientras las revistas especulaban sobre la misteriosa mujer que había conquistado al soltero más codiciado, Sofía guardaba en su corazón una verdad que pronto tendría que revelar. La boda fue un evento que ocupó portadas de revistas y noticieros de espectáculos. La organizadora de eventos que conquistó al millonario era el titular que se repetía una y otra vez. Pero mientras todos especulaban sobre el vestido de diseñador, la lista de invitados VIP y la exclusiva locación, Sofía sentía que su corazón se aceleraba cada vez más con la proximidad de la luna de miel. El día llegó, una ceremonia de ensueño, con flores importadas de Holanda, una orquesta filarmónica tocando en vivo y lágrimas de emoción genuina cuando intercambiaron votos. Alejandro había insistido en escribir los suyos, sorprendiendo a todos con palabras que revelaban la profundidad de un hombre que muchos creían superficial. Contigo aprendí que la riqueza verdadera no está en lo que poseo, sino en lo que siento cuando me miras. Si esta historia está resonando contigo, me encantaría que compartieras en los comentarios si alguna vez has tenido que enfrentar el miedo a revelar una verdad personal a alguien importante en tu vida. ¿Cómo manejaste esa situación? Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para encontrar valor. Y si conoces a alguien que podría identificarse con esta historia de valentía y amor verdadero, no dudes en darle like y compartir este video. Cada vez que te suscribes a este canal, no solo me ayudas a seguir creando este contenido que nos conecta a través de historias reales y emocionantes, sino que también formamos una comunidad de personas que creen en el poder transformador del amor auténtico. Tu participación hace posible que estas historias lleguen a quienes quizás están atravesando situaciones similares y necesitan saber que no están solos. Ahora, volvamos a nuestra historia, porque lo que sucedió durante esa luna de miel cambiaría para siempre la vida de ambos. El jet privado de Alejandro los llevó a una isla exclusiva en las Maldivas, donde tenía una propiedad que raramente visitaba. Quiero que este lugar tenga su primera memoria importante contigo, le había dicho mientras sobrevolaban aguas cristalinas que parecían sacadas de un sueño. La villa sobre el agua, con su piscina infinita y su interior decorado con piezas de arte seleccionadas personalmente por él, dejó a Sofía sin aliento. Pero mientras el sol se ponía en su primer día como marido y mujer, la ansiedad de Sofía crecía. Habían compartido besos, caricias, momentos de intimidad, pero siempre con un límite que ella había establecido y que él, sin hacer preguntas, había respetado. Ahora, ese límite invisible parecía una muralla imposible de escalar. Con las manos temblorosas, Sofía caminó hasta el balcón de Mendoza, la villa, mientras el cielo de las Maldivas se teñía de naranja y púrpura. No podía dejar de pensar en la transformación que había experimentado su vida en tan solo unos meses. Recordaba vívidamente la primera vez que Alejandro la miró realmente, no como la organizadora del evento, sino como la mujer que capturó su atención por completo. Durante esa primera cena,
supuestamente de negocios. Él había quedado fascinado por cómo ella hablaba de su trabajo con pasión, sin intentar impresionarlo. Estoy acostumbrado a personas que solo quieren mostrarme lo que creen que quiero ver, le confesó mientras compartían un postre. Contigo es diferente. Es como respirar aire fresco después de estar encerrado durante años. El viaje interior que ambos comenzaron desde ese momento fue inesperado. Alejandro, a pesar de su fortuna, demostraba una vulnerabilidad que contradecía su imagen pública. Le contó sobre su infancia solitaria, con padres siempre ausentes, sustituidos por niñeras y tutores privados. Le habló de sus inseguridades, de cómo el dinero se había convertido tanto en su escudo como en su prisión. Sofía rechazó inicialmente los regalos costosos que él intentaba darle. «No necesito diamantes para ser feliz», le dijo devolviendo una pulsera que debía costar más que su apartamento. Esta reacción, lejos de ofenderlo, lo intrigó aún más. «¿Qué puedo darte entonces?», preguntó genuinamente confundido. La respuesta de ella marcó un antes y un después. Tu tiempo, tus pensamientos, reales, conversaciones donde ninguno de los dos pretenda ser quien no es. La verdad oculta detrás de la relación que floreció entre ellos era que ambos encontraron un espacio seguro donde sus máscaras sociales podían caer. Él dejó de ser el millonario cotizado y ella dejó de sentir que debía justificar constantemente sus decisiones personales. Juntos, crearon un universo paralelo donde las expectativas externas no tenían cabida. Durante los 6 meses que siguieron, Sofía descubrió a un hombre completamente diferente al que pintaban las revistas. Lo vio emocionarse como un niño cuando rescataron a un perro callejero que ahora vivía en su mansión. Lo observó trabajar hasta la madrugada en proyectos que genuinamente podrían ayudar a comunidades vulnerables, no para la foto en el periódico, sino porque realmente le importaba. Y ahora, aquí estaba ella, mirando el océano desde su villa de luna de miel, sabiendo que la hora de la revelación se acercaba inevitablemente. El impacto de su decisión, guardada durante tantos años, estaba a punto de manifestarse. ¿Cómo reaccionaría él al descubrir que ella, a sus 28 años, había elegido esperar? Entendería que no se trataba de religión o represión, sino de una elección personal basada en su propia historia y valores. Sofía respiró profundo cuando escuchó a Alejandro acercarse por detrás. Sus pasos siempre firmes, reconocibles. Sintió sus brazos rodearla y el calor de su cuerpo contra su espalda. «¿En qué piensas?», susurró él en su oído. Era el momento de las revelaciones, de mostrar la última capa de su ser que había mantenido protegida. «Ahora quiero ir aún más profundo en este tema que toca fibras tan íntimas de la conexión humana, porque lo que sucedió en esa terraza no fue simplemente una confesión, sino un punto de inflexión que pondría a prueba si lo que habían construido era verdaderamente amor o solo otra ilusión más. ¿Qué revelaría la reacción de Alejandro sobre el hombre que realmente era, más allá de su fortuna y posición social? ¿Puede una decisión tan personal como preservar la virginidad ser comprendida en un mundo donde la intimidad física suele preceder a la emocional? Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tus propios valores o decisiones personales, escribe en los comentarios «Mi verdad importa», para que sepa que esta historia está resonando contigo. Sofía se giró para enfrentar a Alejandro con una determinación que contrastaba con el miedo que sentía por dentro. «Hay algo importante que necesito decirte», comenzó, y de inmediato notó cómo la expresión de él cambiaba. Ese cambio sutil de la relajación a la atención absoluta era una de las cosas que amaba de él, su capacidad de estar completamente presente cuando algo importaba. La revelación de su virginidad no era simplemente sobre su inexperiencia física, sino que representaba toda una filosofía de vida.
Durante años, Sofía había navegado contra la corriente, enfrentando preguntas incómodas, insinuaciones y hasta burlas veladas. Anticuada, reprimida, religiosa extrema. Etiquetas que nunca le cabían pero que otros insistían en ponerle. Recordó vívidamente la conversación con Marina, su mejor amiga desde la universidad, semanas antes de la boda. Mientras probaban pasteles para la recepción, Marina notó su ansiedad creciente. «Tienes que decírselo antes de la luna de miel», le había dicho directamente. «No puedes llegar a ese momento sin que él lo sepa. ¿Y si cambia todo? Si piensa que soy extraña o que le he ocultado algo crucial», respondió Sofía, verbalizando por primera vez sus miedos más profundos. La sabiduría en la respuesta de Marina resonaba ahora con más fuerza que nunca. Si realmente te ama, aceptará todo de ti, incluso tus decisiones personales. El amor verdadero no pone condiciones a la autenticidad. Esa noche, bajo las estrellas de las Maldivas, Sofía empezó a hablar. Le contó sobre su adolescencia, sobre cómo las experiencias de personas cercanas la habían llevado a valorar la intimidad de una manera diferente. No era religión, no era miedo, era una elección consciente, nacida de su perspectiva única sobre las conexiones humanas. He querido que este momento sea con alguien que me vea completamente, que conozca mi alma antes que mi cuerpo, explicó con voz temblorosa pero firme. Alguien que entienda que esto no es un regalo que te doy, ni una carga que te impongo. Es simplemente parte de quien soy. El silencio que siguió pareció eterno. Sofía podía escuchar el sonido de las olas rompiendo debajo de su villa, el ritmo de su propio corazón acelerado, el suave murmullo del viento entre las palmeras. Pero lo que más le aterraba era no poder descifrar la expresión de Alejandro. La mentalidad con la que enfrentas un momento de vulnerabilidad define completamente el resultado. Sofía había elegido la honestidad total, apostando todo a la conexión real que sentía con este hombre. Mientras esperaba su reacción, se dio cuenta de que, independientemente del resultado, esta revelación representaba su liberación personal. El momento en que dejó de esconder una parte fundamental de su identidad. Los ojos de Alejandro se humedecieron, algo que ella jamás había visto. Este hombre, acostumbrado a negociar millones sin pestañear, estaba conmovido hasta las lágrimas. Su reacción fue un espejo de las revelaciones más profundas que pueden ocurrir entre dos personas cuando las máscaras caen completamente. Quiero explorar ahora lo que sucedió en ese preciso instante de revelación, porque fue un momento que redefinió no solo su relación, sino la comprensión que Alejandro tenía de sí mismo y de su propio viaje emocional. Detrás de la fachada del empresario exitoso y seguro, se escondía un hombre que, en sus propias palabras, nunca había experimentado una conexión tan auténtica y desinteresada. ¿Qué ocurre cuando alguien que lo ha tenido todo materialmente descubre un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar? ¿Cómo transforma esto su manera de ver el mundo, las relaciones y el valor real de la intimidad? Si esta historia está tocando alguna fibra en tu interior sobre la importancia de ser auténtico en tus relaciones, escribe en los comentarios «autenticidad ante todo», para que podamos reflexionar juntos sobre el poder transformador de mostrarnos tal como somos. «Te amo», le dijo Alejandro, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Y te amo precisamente porque eres auténtica, porque nunca has pretendido ser quien no eres para impresionarme». La luna de miel tomó un rumbo completamente inesperado. En lugar de la presión que Sofía temía, encontraron un espacio sagrado para profundizar su conexión emocional. Alejandro le confesó que, detrás de su historial de relaciones superficiales y brevidades, siempre había anhelado algo verdadero. «Contigo encontré lo que ni siquiera sabía que estaba buscando», le confesó una noche, mientras contemplaban las estrellas desde su terraza privada. Pero el camino
Hasta ese momento de aceptación no había sido sencillo para ninguno de los dos. La propuesta de matrimonio en París, 6 meses después de conocerse, había tomado a Sofía completamente por sorpresa. Recordaba vívidamente cómo él había reservado una terraza privada con vista a la Torre Eiffel, decorada con las flores favoritas de ella, no rosas costosas, sino simples margaritas silvestres que le recordaban a su infancia. «No necesito más tiempo para saber que quiero compartir mi vida contigo», le había dicho antes de arrodillarse. «Contigo he aprendido que la vida no está en las cosas que poseo, sino en los momentos que atesoro, y quiero atesorar todos los momentos posibles a tu lado». El anillo era hermoso, pero lo que realmente la había conmovido fue la carta que le entregó junto con él. Páginas escritas a mano donde expresaba con una vulnerabilidad sorprendente cómo ella había transformado su visión del mundo. «Antes de ti medía el éxito en números, ahora lo mido en sonrisas, genuinas, en conversaciones profundas, en silencios cómodos». Sin embargo, mientras el sí salía de sus labios y las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas, un remolino de emociones contradictorias se agitaba en su interior. La alegría inmensa se mezclaba con un miedo creciente. Cada felicitación, cada detalle de la planificación de la boda, cada prueba de vestido, intensificaba su ansiedad sobre lo que vendría después. La arquitectura invisible de las expectativas sociales comenzó a pesar sobre sus hombros. Las bromas de sus amigas sobre la luna de miel, los comentarios de las damas de honor sobre lencería especial, las insinuaciones de su madre sobre complacer a tu marido. Cada palabra era una piedra más en la mochila de preocupaciones que cargaba silenciosamente. Una semana antes de la boda, Sofía casi cancela todo. El pánico la había despertado a medianoche, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. «No puedo hacerlo», le había dicho a Marina durante un ataque de ansiedad por teléfono. «No puedo casarme sin haberle dicho la verdad, pero tampoco puedo arriesgarme a perderlo ahora». La sabiduría de su amiga había sido el ancla que necesitaba. «El miedo que sientes es la prueba de lo mucho que te importa. Pero recuerda que te está eligiendo a ti, no a una versión fabricada de ti. La honestidad siempre vale la pena, incluso cuando duele». Ahora, en esa isla paradisíaca, Sofía comprendía la profundidad de esas palabras. La vulnerabilidad había abierto puertas que ninguno de los dos sabía que existían. Para sorpresa de ambos, Alejandro le confesó que también estaba aliviado. «Siempre he sentido que las personas me ven como un medio para conseguir algo, dinero, estatus, conexiones. Contigo, por primera vez, siento que me ven por quien soy, no por lo que tengo». El epicentro de esta revelación no estaba en la virginidad misma, sino en el coraje de mostrarse completamente, sin filtros ni pretensiones. La intimidad emocional que construyeron durante esos días en las Maldivas creó cimientos más fuertes que cualquier experiencia física hubiera podido ofrecer. Examinaremos ahora cómo este matrimonio evolucionó cuando regresaron al mundo real, donde las expectativas sociales, los comentarios malintencionados y las presiones externas pusieron a prueba la fortaleza de su conexión. Porque el verdadero desafío no estaba en la luna de miel, sino en mantener esa autenticidad cuando el escrutinio público se intensificó. ¿Cómo puede una relación construida sobre valores poco convencionales sobrevivir en un entorno que constantemente intenta encajar todo en moldes preestablecidos? ¿Qué ocurre cuando la sociedad cuestiona decisiones personales que no debería juzgar? Si estás pensando en las veces que has tenido que defender tus propias decisiones personales frente a la incomprensión de otros, escribe en los comentarios «Mi camino, mis términos» y compartamos esa fortaleza que se necesita para mantenerse fiel a uno mismo.
El regreso a la realidad después de aquellos días mágicos en las Maldivas fue como despertar de un sueño para sumergirse en un torbellino mediático. La boda había sido, tal como los titulares proclamaban, el evento social del año. Desde el vestido de diseñador exclusivo de Sofía, creado especialmente para ella por uno de los modistos más solicitados de Europa, hasta la lista de invitados que incluía desde ministros hasta celebridades internacionales, cada detalle había sido documentado exhaustivamente por la prensa. Lo que nadie sabía eran los momentos íntimos detrás de las cámaras. Alejandro ayudando personalmente a organizar las mesas para que ninguna familia quedara separada. Sofía insistiendo en que se donara el equivalente al costo de cada centro de mesa a la fundación que trabajaba con niños en situación vulnerable donde se habían conocido. Estos detalles, invisibles para el ojo público, eran los que realmente definían su unión. La villa en las Maldivas, con su arquitectura orgánica que parecía emerger del océano mismo, había sido un refugio perfecto para su revelación. Alejandro la había adquirido años antes, pero apenas la había visitado 2 veces. Siempre me pareció demasiado hermosa para disfrutarla solo, le había confesado a Sofía mientras observaban juntos el amanecer desde la terraza, como si estuviera esperando un momento especial, algo con significado verdadero. La metamorfosis que ambos experimentaron durante esos días creó un vínculo que trascendía lo físico. Cada mañana desayunaban observando los delfines que nadaban cerca de su villa. Por las tardes exploraban arrecifes de coral de una belleza sobrecogedora. Las noches las dedicaban a conversaciones profundas sobre sus sueños, miedos y esperanzas. Nunca imaginé que pudiera existir este nivel de conexión, le dijo él una noche, mientras compartían sus visiones sobre el futuro que querían construir juntos. Sin embargo, la burbuja protectora de la isla privada no podía durar para siempre. Al tercer día de su estancia, una llamada urgente interrumpió su paraíso. Una crisis en una de las empresas más importantes de Alejandro requería su atención inmediata. Una decisión errónea de la junta directiva en su ausencia amenazaba con provocar el despido de cientos de empleados. «Tenemos que volver», dijo él con pesar evidente en su voz. El conflicto interno era visible en su rostro. La responsabilidad hacia sus empleados luchaba contra su deseo de proteger este espacio sagrado que habían creado. «Esas familias dependen de mí». La respuesta de Sofía reveló la profundidad de su entendimiento. «No me enamoré de un hombre que abandona sus responsabilidades. Si podemos ayudar, debemos hacerlo». En ese instante, su relación evolucionó nuevamente, de amantes a verdaderos compañeros de vida, enfrentando juntos los desafíos que el mundo real les presentaba. El viaje de regreso fue un contraste brutal con la serenidad de la isla. La noticia de su retorno prematuro desató una ola de especulaciones. «Problemas en el paraíso», titulaban los blogs de chismes. «La luna de miel del millonario y la organizadora de eventos dura menos de una semana». Las revelaciones sobre la naturaleza de su interrupción no acallaron los rumores. Por el contrario, surgieron teorías cada vez más maliciosas. Fuentes cercanas aseguran que el matrimonio no se ha consumado, publicó una revista de sociedad especialmente despiadada. La flamante señora podría estar ocultando algo que ha dejado a su esposo en shock. El catalizador de estas especulaciones fue una cena de gala a la que asistieron apenas una semana después de su regreso. Claudia, exnovia de Alejandro y heredera de un imperio farmacéutico, se acercó a Sofía en el baño de damas. «Debe ser difícil mantener interesado a un hombre como él», le dijo con falsa simpatía mientras retocaba su lápiz labial, «especialmente cuando está acostumbrado a mujeres con experiencia. Los hombres siempre vuelven buscando lo que conocen».
Abordemos ahora cómo esta presión externa puso a prueba no solo la relación de Sofía y Alejandro, sino también la transformación personal que ambos estaban experimentando. Porque el verdadero desafío no era simplemente mantener su matrimonio intacto frente a las habladurías, sino permanecer fieles a la autenticidad que habían descubierto juntos cuando el mundo exterior intentaba imponerles sus propias narrativas. ¿Cómo impacta el juicio social en decisiones que deberían ser absolutamente personales? ¿De qué manera la presión del entorno puede erosionar incluso las conexiones más genuinas si permitimos que esas voces externas se vuelvan más fuertes que nuestra propia verdad? Si alguna vez te has sentido juzgado por decisiones personales que no deberían importarle a nadie más que a ti, escribe en los comentarios "mi vida, mis decisiones", para recordarnos mutuamente el poder de mantenernos fieles a nosotros mismos. La noche que Sofía había temido durante tanto tiempo, finalmente había llegado. Las luces tenues de la villa sobre el agua creaban un ambiente íntimo, mientras el sonido suave de las olas proporcionaba una banda sonora natural para lo que debería haber sido un momento de pura conexión. En cambio, era un campo de batalla interno para ella, donde cada latido de su corazón parecía un tambor de guerra anunciando que había llegado la hora de la verdad. Alejandro había preparado una cena romántica en la terraza, velas flotantes en la piscina infinita, pétalos de flores dispersos sobre la mesa, una botella de champán enfriándose. Cada detalle mostraba la intención y el cuidado con el que él había planeado esta noche especial. Esto solo intensificaba la ansiedad de Sofía, amplificando el peso de su secreto no revelado. «Estás inusualmente callada», comentó él, mientras servía 2 copas de champán. Sus ojos, siempre atentos a los detalles, habían notado su inquietud a lo largo de la velada. «¿Hay algo que te preocupa?». La pregunta abrió las compuertas. Como un dique que finalmente cede ante la presión del agua, las emociones contenidas de Sofía comenzaron a fluir libremente. «Hay algo que no te he dicho», comenzó, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. «Algo importante sobre mí que he guardado, no porque quisiera engañarte, sino porque tenía miedo de cómo podrías reaccionar». La inmediatez del cambio en la postura de Alejandro fue visible. Se enderezó, dejando su copa en la mesa, centrando toda su atención en ella. Ese momento de alineación total, donde cada fibra de su ser estaba sintonizada con sus palabras, fue paradójicamente tanto reconfortante como aterrador para Sofía. Las palabras parecían atascarse en su garganta, como si su propio cuerpo se resistiera a esta revelación. «Nunca he estado con nadie. Íntimamente, soy virgen». Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas mientras explicaba. Le habló de su adolescencia, de cómo había visto a amigas entregarse por las razones equivocadas y arrepentirse después. Le contó sobre su decisión consciente, no basada en religión o miedo, sino en un deseo profundo de que su primera experiencia fuera con alguien que valorara la conexión emocional tanto como la física. «Entenderé si esto cambia las cosas», dijo finalmente, mirando hacia el horizonte en lugar de a sus ojos, temiendo lo que podría encontrar allí. «Solo quería que lo supieras antes de...». El silencio que siguió parecía contener el peso del universo entero. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras Sofía esperaba el veredicto que podría redefinir toda su relación. La vulnerabilidad en ese momento era absoluta. Había desenmascarado su verdad más íntima, exponiendo no solo su inexperiencia, sino los valores fundamentales que constituían su identidad. La manifestación física del miedo recorría su cuerpo, manos temblorosas, pulso acelerado, respiración irregular. En su mente, los escenarios catastróficos se sucedían uno tras otro como diapositivas de una presentación macabra.
Lo veía decepcionado, frustrado, incluso burlándose. Lo imaginaba disculpándose educadamente, pero distanciándose, o peor aún, fingiendo que estaba bien cuando en realidad estaba recalculando todo. Lo que no esperaba era la transformación que vio desarrollarse en el rostro de Alejandro. La sorpresa inicial dio paso a algo mucho más profundo, una revelación propia. Sus ojos, usualmente seguros y directos, se humedecieron. Este hombre, acostumbrado a controlar salas de juntas con su mera presencia, parecía completamente conmovido, desarmado por la honestidad cruda que ella acababa de ofrecerle. ¿Tienes idea?, comenzó él con voz quebrada, de lo extraordinario que es lo que acabas de hacer. Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, en un gesto que recordaba su propuesta de matrimonio, pero que ahora contenía una intimidad aún más profunda. Ahora quiero ir aún más profundo en este momento decisivo, porque lo que sucedió a continuación reveló una capa del carácter de Alejandro que ni siquiera él sabía que poseía. El catalizador de su reacción no fue la virginidad en sí, sino el coraje que ella había demostrado al ser completamente auténtica en un mundo donde las máscaras sociales parecen ser el equipamiento estándar para navegar las relaciones. ¿Qué sucede cuando alguien acostumbrado a relaciones transaccionales se encuentra frente a un acto de vulnerabilidad tan pura? ¿Cómo responde un hombre cuya identidad ha estado definida por el poder y el control cuando se le presenta la oportunidad de conectar desde un lugar de genuina humanidad? Si has tenido un momento de verdad en tu vida donde mostrar tu autenticidad cambió completamente una relación, escribe en los comentarios "La verdad libera" para compartir ese poder transformador que tiene la honestidad radical. Tocar fondo en relaciones superficiales me permitió reconocer algo verdadero cuando finalmente lo encontré, confesó Alejandro mientras las estrellas brillaban sobre ellos en esa noche decisiva. Durante años he vivido en un mundo donde todo tiene un precio, donde las personas se acercan a mí por lo que puedo darles, no por quién soy realmente. Los ojos de Alejandro parecían mirar más allá de Sofía, hacia un pasado que nunca había compartido completamente con ella. Un desfile de recuerdos inundó su mente. Noches vacías en clubes exclusivos, mujeres deslumbrantes cuyos nombres apenas recordaba al día siguiente, relaciones que duraban exactamente lo que tardaba la novelería de su fortuna en desgastarse. Mi primera novia seria me dejó cuando mi padre casi pierde la empresa durante la crisis financiera. Le contó con una sonrisa amarga. Me dijo literalmente que no había firmado para esto. Tenía 20 años y aprendí que mi valor estaba en mi cuenta bancaria, no en mi persona. La vulnerabilidad en sus palabras conmovió profundamente a Sofía. Este hombre, que el mundo veía como la personificación del éxito y el poder, estaba revelando las cicatrices que había mantenido ocultas bajo trajes perfectamente cortados y sonrisas ensayadas para las cámaras. Después vino Claudia, continuó, mencionando a la misma mujer que había intentado humillar a Sofía en el baño de aquel evento. 3 años de una relación que parecía perfecta en papel. Ella, de buena familia, educada en las mejores universidades, siempre impecable, solo que nunca me vio a mí, sino al heredero, al empresario, al trofeo que podía exhibir. El viento marino jugaba con el cabello de Sofía mientras escuchaba, creando un espacio seguro con su silencio comprensivo, permitiéndole a él desenterrar verdades que había sepultado bajo capas de protección. Cuando te conocí, dijo Alejandro, volviendo finalmente su mirada para encontrarse con la de ella, sentí algo diferente desde el primer momento. La forma en que me hablaste sin pretensiones, cómo me corregiste cuando asumí que podía simplemente cambiar la distribución del evento a último momento porque yo pagaba, la manera en que te preocupabas genuinamente por esos niños, más allá de la foto para las redes sociales.
La metamorfosis que estaba ocurriendo entre ellos era casi palpable. Lo que había comenzado como una confesión temerosa de Sofía se estaba transformando en un renacimiento compartido. Un momento de sincronía donde ambos dejaban caer simultáneamente las armaduras que habían construido para protegerse. Lo que me estás ofreciendo ahora no es una carga ni una complicación, le aseguró mientras secaba delicadamente las lágrimas de sus mejillas. Es el regalo más valioso que alguien me ha dado jamás. Tu verdad completa, sin filtros, la confianza para mostrarme quién eres realmente. El poder sanador de esa autenticidad compartida creó un nuevo pacto entre ellos. Aquella noche no culminó como la sociedad esperaría que terminara, una luna de miel tradicional. En su lugar, permanecieron en la terraza hasta el amanecer, compartiendo historias, miedos y esperanzas con una libertad que ninguno había experimentado antes. No tenemos que seguir ningún guión, le dijo él cuando los primeros rayos de sol comenzaban a acariciar el horizonte. Esta es nuestra historia y podemos escribirla a nuestro propio ritmo. No hay apuro, no hay expectativas externas que cumplir. La liberación que Sofía sintió en ese momento fue indescriptible. El peso de años de preocupación por no encajar en los estándares sociales se disipó como la niebla matutina sobre el océano. Por primera vez, su decisión no era vista como una rareza o un defecto, sino como una expresión válida de su autonomía personal. Los días siguientes en las Maldivas se convirtieron en un descubrimiento mutuo que trascendía lo físico. Exploraron formas de intimidad emocional que muchas parejas nunca llegan a conocer. Cada conversación, cada mirada, cada secreto compartido fortalecía el cimiento sobre el que construirían su relación. Exploraré ahora cómo esta conexión auténtica fue puesta a prueba cuando tuvieron que abandonar su burbuja protectora y enfrentar a un mundo que constantemente intenta imponer sus definiciones limitadas de lo que una relación debería ser. Porque el verdadero desafío no estaba en ese momento de revelación, sino en mantener esa autenticidad cuando las voces externas comenzaron a infiltrarse con sus juicios y expectativas. ¿Qué ocurre cuando dos personas deciden vivir según sus propios términos en una sociedad obsesionada con las apariencias? ¿Cómo se defiende un espacio sagrado de intimidad cuando el mundo exige explicaciones que no le corresponden? Si alguna vez has sentido que tu forma de amar o vivir tus relaciones va contracorriente de lo que la sociedad espera, escribe en los comentarios "autenticidad sin disculpas" para celebrar juntos el valor de crear nuestros propios caminos. El silencio que siguió a la confesión de Sofía parecía estirarse como un abismo entre ellos. Cada segundo sin respuesta era una eternidad para ella, mientras observaba el rostro de Alejandro procesando lo que acababa de escuchar. En esos momentos suspendidos, la mente de Sofía construyó escenarios catastróficos. Lo veía levantándose y alejándose, imaginaba su desilusión transformándose en rechazo, o peor aún, en lástima disfrazada de comprensión. El lenguaje corporal de Alejandro era indescifrable mientras permanecía inmóvil, sus ojos fijos no en ella, sino en algún punto del horizonte oscuro. Sofía podía sentir su corazón latiendo en sus oídos, el sonido amplificado por el miedo que crecía en su interior. ¿Había arruinado todo? ¿Era este el precio de la autenticidad? La vulnerabilidad nunca había sido tan dolorosa como en ese momento de exposición total. «Di algo», susurró finalmente, su voz apenas audible sobre el suave rumor de las olas. «Lo que sea». Cuando Alejandro finalmente volvió a mirarla, sus ojos brillaban con algo que Sofía no esperaba ver: lágrimas contenidas. Este hombre, acostumbrado a mantener un control absoluto en salas de juntas donde se decidían destinos de empresas enteras, estaba completamente conmovido. En un movimiento que la sorprendió, se levantó de su silla solo para arrodillarse frente a ella, tomando sus manos entre las suyas.
Gracias, dijo con una voz cargada de emoción. Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. La respuesta era tan diametralmente opuesta a lo que Sofía había anticipado que por un momento no supo cómo reaccionar. Donde esperaba juicio, encontró gratitud. Donde temía rechazo, descubrió una conexión aún más profunda. Toda mi vida he estado rodeado de personas que muestran solo lo que creen que quiero ver, continuó él. Máscaras perfectamente diseñadas para obtener algo de mí. Tu honestidad, tu vulnerabilidad, es lo más valioso que alguien me ha ofrecido jamás. El desenlace inesperado de esta confesión desencadenó en Sofía una oleada de emociones contradictorias. Alivio, incredulidad, una alegría tan intensa que casi dolía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraron liberación, pero ya no eran lágrimas de miedo, sino de un profundo reconocimiento. Pensé que te decepcionaría, admitió entre sollozos, que me verías como alguien incompleta. Alejandro negó con la cabeza, secando delicadamente sus lágrimas con el pulgar. Lo que veo es a alguien que ha tenido el valor de tomar sus propias decisiones en un mundo que constantemente nos presiona para conformarnos. Eso no es una carencia, Sofía, es una fuerza que pocas personas poseen. Aquella noche marcó un punto de inflexión en su relación. Lo que había comenzado como una confesión temerosa se transformó en el cimiento sobre el cual construirían algo mucho más profundo que una típica luna de miel. En lugar de seguir el guión social preestablecido, crearon juntos un nuevo paradigma de intimidad que priorizaba la conexión emocional sobre las expectativas externas. Los días siguientes fueron un descubrimiento mutuo que trascendía lo físico. Exploraron la isla juntos, compartieron historias de infancia que nunca habían contado a nadie más, se permitieron ser vulnerables de maneras que ninguno había experimentado antes. Cada conversación bajo las estrellas, cada amanecer contemplado en silencio desde su terraza, cada secreto compartido entre risas o lágrimas, tejía un vínculo que desafiaba las definiciones convencionales de intimidad. No tenemos que apresurarnos en nada, le aseguró Alejandro una noche, mientras contemplaban un cielo estrellado que parecía extenderse hasta el infinito. Tenemos toda una vida para conocernos, para crecer juntos, cada día, cada momento, a nuestro propio ritmo. La liberación que Sofía experimentó fue transformadora. Por primera vez en su vida adulta, no sentía que debía disculparse por ser quien era, por las decisiones que había tomado. El peso de años, ocultando una parte fundamental de su identidad por miedo al rechazo, se disipó como neblina matutina bajo el sol tropical. Ahora quiero explorar una dimensión aún más profunda de esta historia, el impacto que tuvo esta revelación en la propia percepción de Alejandro sobre su vida, porque mientras Sofía temía ser juzgada por su inexperiencia, él estaba experimentando una epifanía sobre el vacío que había caracterizado sus relaciones anteriores. La autenticidad de ella actuó como un espejo que le mostró cuánto había sacrificado en el altar de las apariencias y expectativas sociales. ¿Qué sucede cuando alguien que lo ha tenido todo en términos materiales descubre una forma de riqueza que nunca supo que existía? ¿Cómo cambia la percepción del éxito cuando nos damos cuenta de que las conexiones genuinas valen infinitamente más que cualquier logro externo? Si has experimentado un momento de revelación que cambió completamente tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida, escribe en los comentarios «Desperté a lo esencial» para que compartamos esos instantes de claridad que redefinen nuestro camino. A veces me pregunto quién soy realmente cuando quito todas las etiquetas que el mundo me ha impuesto, confesó Alejandro aquella noche mientras compartían una botella de vino en la terraza. La honestidad radical de Sofía había abierto una puerta que él nunca había cruzado, la del autoconocimiento verdadero. Desde que tengo memoria, he sido el heredero, el millonario, el soltero codiciado, títulos vacíos
que nunca describieron lo que hay dentro de mí. Su voz se quebró ligeramente mientras miraba hacia el océano. ¿Sabes cuántas personas se han preguntado alguna vez qué sueños tengo más allá de expandir el imperio familiar? ¿Cuántas han querido saber qué me asusta o qué me hace reír hasta las lágrimas? Sofía escuchaba atentamente, reconociendo el privilegio de presenciar a este hombre desarmándose completamente frente a ella. El Alejandro que el mundo conocía, seguro, infalible, siempre en control, estaba mostrando las grietas en su armadura, revelando al ser humano vulnerable detrás de la fachada. Mi mayor miedo, continuó él después de un largo silencio, es que nadie me ame por quien soy realmente, que cuando quite el dinero, el poder, las conexiones, no quede nada valioso dentro. Estas palabras resonaron profundamente en Sofía. Las inseguridades de ambos, aunque nacidas de circunstancias completamente diferentes, compartían la misma raíz, el temor a no ser suficiente tal y como eran, sin adornos ni pretensiones. «Te estoy viendo ahora», respondió ella, sosteniendo su mirada con una intensidad que comunicaba más que cualquier declaración grandilocuente. No al empresario exitoso, no al hombre que aparece en las revistas. Te estoy viendo a ti, con tus miedos, tus contradicciones, tus sueños no realizados, y esa persona es a quien elijo. Esa noche establecieron un nuevo pacto entre ellos, uno que trascendía las expectativas convencionales de un matrimonio recién formado. No habría presiones, ni cronogramas artificiales, ni cumplimiento de roles preestablecidos. En su lugar, crearon un espacio sagrado donde ambos podrían descubrirse mutuamente a su propio ritmo. «Tenemos toda la vida para conocernos», dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella, «para aprender el lenguaje único del otro, para crear nuestras propias tradiciones, para construir intimidad que va mucho más allá de lo físico». Los días siguientes en la isla se convirtieron en un laboratorio de conexión emocional. Compartieron recuerdos de infancia que habían mantenido enterrados. Hablaron de fracasos que nunca habían admitido ante nadie. Rieron hasta el agotamiento con anécdotas absurdas de sus vidas. Cada capa que se revelaba fortalecía el puente invisible que estaban construyendo entre sus mundos aparentemente distantes. Una mañana, mientras desayunaban contemplando delfines que saltaban a lo lejos, Alejandro tuvo una revelación que compartió con Sofía. «¿Sabes qué me he dado cuenta?